Hola, hola, buenas tardes, casi noches del miércoles 3 de mayo del 2017. Hoy día de la Santa Cruz de los Albañiles. Un saludo para todos ellos. Justo a un lado de la casa están trabajando algunos de ellos y evidentemente hay que agradecerles su labor de construcción, de reparación, etc. Bien, el día de hoy tenemos algunos libros que compartir. Los que están sintonizando este video por primera vez, Lecturas con Rumbo pretende compartir con ustedes libros, revistas, comentarios, recuerdos a partir de un acervo literario y cultural que hemos formado Jesús Cruz Flores y yo, Blanca Batis. El día de hoy quiero continuar con el tema de la literatura infantil. Sí, por eso traigo un gorro de pirata, pero en realidad no tiene mucho que ver con la temática de los textos que quiero compartirles el día de hoy. Espero que se esté escuchando bien y que logremos una buena transmisión en vivo. Bien, el primer texto que quiero compartirles es es un fragmento del libro La enseñanza de la literatura infantil en México, un estudio diagnóstico de Alfredo Cerda Muñoz, y trae el sello editorial de diversas instituciones que apoyaron al proyecto. Pero, a ver, déjenme ver. Ediciones de la Noche fue el taller donde se imprimió en febrero del 2003. Constó de 1000 ejemplares. Trae, les comentaba, el sello de diversas instituciones que apoyaron, entre ellos el ICIDEM, que es el Instituto Superior de Investigación y Docencia para el Magisterio de Educación Jalisco. También trae el sello de la Universidad La Salle, Campus Guadalajara, de la Unidad 141 Guadalajara, de la UPN, y el Centro de Investigaciones Pedagógicas y Sociales. Este estudio está basado en diversos textos bajo la revisión de diversos programas de educación primaria. Déjenme ver si logro checar si sí se está transmitiendo en vivo. Sí, sí estamos transmitiendo en vivo. Híjoles, ya me estoy trabando mucho, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a checar lo siguiente. Sí, estamos en vivo, transmitiendo Lecturas con Rumbo. Bueno, ya para no entretenerme en esta transmisión, vamos a hablar de este libro que les comentaba del maestro Alfredo Cerda Muñoz. Y el maestro hizo esta investigación para componer un marco de análisis que permite explicar cómo se enseña la literatura en la educación primaria, partiendo de las bases curriculares, programas, libros de texto y guías del profesor, y de la experiencia reportada mediante entrevistas y la aplicación de un cuestionario por los profesores en 3 escuelas de la ciudad de Guadalajara. Su intención es dar a conocer a los interesados en el tema cuáles son los problemas más frecuentes a los que se enfrenta el profesor de educación primaria al organizar su tarea cotidiana en las clases de español
y concretamente en la enseñanza de la literatura infantil. Les muestro el libro que se titula La enseñanza de la literatura infantil en México. Es un estudio diagnóstico, como ya lo comentábamos hace un momento, y es escrito por Alfredo Cerda Muñoz. Lo que me interesa es rescatar un poquito lo que se define en la página 20, en el apartado literatura didáctica, literatura didáctica y educación, sobre lo que es la literatura infantil para el profesor. La literatura infantil representa de alguna forma la materia prima para el desarrollo de habilidades específicas en los niños. En torno a este tema, entre las aportaciones más importantes revisadas hasta el momento, se encuentra lo expuesto por Ruiz en el año 2000, quien aborda el concepto de competencia literaria, destacando dentro del mismo las siguientes habilidades. El término de competencia literaria, seguramente los que son docentes estarán familiarizados con ello. Es un término relativamente nuevo si nos pusiéramos a revisar los programas de educación, pero sigue vigente, ¿sí? A pesar de que ya lleva más de 17 años aproximadamente, si no es que más. Competencia literaria, definido por Ruiz, dice: desarrollar la capacidad de representar de forma personal y creativa distintos aspectos de la realidad vivida o imaginada y de expresarlos a través de las posibilidades simbólicas del juego y otras formas de representación y expresión habituales. Utilizar el lenguaje verbal de forma cada vez más adecuada a las diferentes situaciones de comunicación para comprender y ser comprendido por los otros. Participar y conocer algunas de las manifestaciones culturales y artísticas de su entorno y desarrollar una actitud de interés y aprecio hacia la cultura propia y de valoración y respeto hacia la pluralidad cultural. Bueno, el texto es muy amplio, habla de diversos términos que tienen que ver con el programa de español o de las materias que tienen que ver con la literatura infantil, con la lectura y redacción. Y bueno, está ahí al alcance de ustedes en esta transmisión en vivo, la portada. Les repito el dato: la enseñanza de la literatura infantil en México, un estudio diagnóstico del profesor Alfredo Cerda Muñoz. Si no me equivoco, este libro llegó a mis manos justo cuando él era mi maestro en letras, y me pareció muy, muy interesante su forma de ir explicando cada uno de los antecedentes de los planes y de los programas de educación primaria en México, y a su vez también explicar las necesidades que tiene la educación primaria. Esto fue en el 2003 y yo creo que no dista mucho de la realidad de este momento, por lo cual valdría la pena darle una revisada y ver qué tanto han cambiado estos programas de educación primaria, o siguen igual estancados en sus laureles. Realmente la educación en México ha traído cambios, pero esos cambios no han representado realmente algo significativo para los estudiantes. Es más como papeleo y dejan de lado situaciones que deberían de ser más importantes. Por lo menos dentro de lo que es mi experiencia como docente, podría decir eso, que se ha dejado de lado muchos de los temas que se deberían de revisar más a fondo dentro de lo que es la docencia. Pero bueno, no me quiero meter en esos temas tan complejos. Y en cambio, quiero decirles que tengo en mis manos aún, porque no lo he terminado de leer, y que en esta revisión de la biblioteca personal que tengo, me doy
cuenta que pertenece al programa de bookcrossingmexico.com. Es un libro que yo me encontré en uno de los cafés de la ciudad ya hace varios años, no les puedo decir con exactitud el año, pero sí pues tengo la conciencia de que debo liberarlo en algún momento de mi vida, de leerlo. Híjoles, qué pena, debí de haberlo liberado hace mucho tiempo. Bueno, les cuento. Se trata de Submarinos de Papel. La coordinadora o la compiladora fue Yolanda Ramírez Michel. Está bajo el sello de La Sonámbula y se terminó de imprimir en los talleres de Acento Editores en noviembre de 2009. Consta de 1000 ejemplares y bueno, como les decía, Yolanda Ramírez Michel es la coordinadora. Es un libro que surge a raíz de un taller literario, específicamente de literatura infantil, que ella dio, y se los muestro, espero que lo alcancen a ver, porque es interesante revisar los textos. Hace algunas ediciones o emisiones comentaba yo que las antologías son el preámbulo de los libros. Generalmente un escritor empieza publicando en una antología y posteriormente va y sigue su camino de manera individual. Digamos que es como si habláramos de música, un grupo musical, pero en libro. En este caso, les decía, Submarinos de Papel, los cuentos que aparecen en este libro son el producto del taller de literatura infantil y juvenil Viaje a la Semilla, que coordina la maestra Yolanda Ramírez Michel en las instalaciones del Fondo de Cultura Económica en Guadalajara a partir de septiembre del 2008. Tengo entendido que la maestra y escritora Yolanda Ramírez Michel ya no da esos talleres en el Fondo de Cultura Económica. Sin embargo, el trabajo rindió frutos y está en este libro, publicado, como les decía, en el 2009. Es un libro que yo empecé a leer y casualmente no me di cuenta de todos los autores que vienen ahí. No lo había revisado, o más bien no tenía la conciencia porque no la conocía. Y no lo conocía. Ahorita les voy a comentar de quién hablo. Estoy hablando de Marta Elena Aviña, que resulta que gracias a la maestra Yolanda, en una de las reuniones yo la conocí. Y es mi prima, es mi pariente por el lado de los Batis. También aparece en esta antología Juan Andrés Magaña Aviña. Y también, pues es mi pariente, mi sobrino. Y para mí es como una novedad porque les comento, yo tuve este libro en mis manos, lo tomé porque, como dice en la portada, dice libros libres, diagonal, léeme, no estoy perdido, estoy liberado. Y la idea de este programa es que tú entres a una página. Yo la verdad no entré, o sea, tomé el libro, lo empecé a leer y dije, me lo voy a llevar, lo termino de leer y luego lo libero. Y resulta que ahora, revisando los libros, pues no lo encontré. Entonces, les quiero mencionar qué otros autores vienen aquí, que fueron miembros de ese taller. Viene Michelle Lorena Hardy, Cecilia Magaña, Stephanie Muñoz, Patricia San Miguel, Lourdes Carmona, Rosa María Enciso, Claudette Conde Escudero, Viviana Curi, David González y finaliza Juan Andrés Magaña Aviña. Bueno, esos son los autores que vienen en este libro de Submarinos de Papel. La compiladora Yolanda Ramírez Michel, a quien le enviamos un gran saludo
y una pronta recuperación. Sabemos que pasó por una cirugía y que ha estado delicada de salud, pero sabemos que es una guerrera y que así como sus letras siguen, sus letras y los resultados de sus talleres han tenido tanto éxito, su recuperación la tendrá. Avísanos cuando podamos ir a visitarte, por favor. Bueno, quiero leerles porque no lo había leído y quiero compartírselos por obvias razones. Oropel, escrito por Marta Elena Aviña. A Rizos de Oro le duele la cabeza todos los días. Le sobran motivos. Mira que cargar esos lingotes de oro todo el tiempo. Y no solo eso, defender su cabello de tanta gente ambiciosa. Cuidarlo de los ladrones. Sin embargo, para sus padres, aquella cabellera de oro es motivo de gran satisfacción. No hay nada más hermoso que una chica tan rubia. Sus cabellos brillan bajo los rayos del sol. ¡Qué hija tan linda nos ha regalado el cielo! Rizos de Oro escucha y se pregunta, ¿por qué cada vez que los demás hablan de mi cabello con tanta admiración, las punzadas en mi cabeza aumentan? Una tarde, cuando la jaqueca se hizo intolerable, Rizos de Oro salió en busca de su amigo, el sabio Monroto, a quien encontró sentado en el suelo de su pequeña cabaña. ¿Son muy fuertes tus dolores de cabeza?, preguntó, mientras examinaba los dorados lingotes. Son tan fuertes que ya no puedo más. A veces quiero arrancarlos de una vez por todas, pero sé que eso entristecería mucho a mis padres, y no me atrevo. Tal vez deberías comenzar por hablar con ellos, explicarles cómo te sientes. Ellos te comprenderán. Rizos de Oro volvió a casa y, venciendo el temor, habló con sus padres. Pamplinas, ¿que tus cabellos tan lindos provocan jaquecas? Hija, hoy no es un día apropiado para decir esas cosas. ¿Acaso no recuerdas que vienen a conocerte los directivos de la banca internacional? Anda, arréglate bien para que luzcas muy hermosa en la reunión. Pule bien tu cabello y ni una palabra más. Durante la cena, los señores banqueros no dejaron de admirar la valiosa cabellera. Aún no terminaban el postre cuando sacaron un documento que su padre comenzó a leer. Estas cláusulas me parecen un poco extrañas. ¿Qué son cláusulas?, preguntó la joven. Un poco perturbado, el señor banquero le explicó. Son las disposiciones de nuestro contrato, lo que cada parte de la compra-venta está dispuesta a ofrecer para que todos nos beneficiemos. El contrato de compra-venta sobre tu cabellera indica que pagaremos la suma de... ¿Contrato? ¿De compra-venta? Al banco le interesa poseer esos lingotes de oro. El único requisito para los vendedores, que son ustedes, es que no nos los entreguen para depositarlos en nuestra caja fuerte, con su portadora. Y estamos dispuestos a otorgar la fabulosa suma de... ¿Me quieren comprar? ¿Me quieren comprar?, gritó indignada Rizos de Oro. Hija, intervino su padre, debemos escuchar primero. Tal vez la oferta asegure para siempre tu futuro económico. La chica es ambiciosa, dijo uno de los banqueros, pensando que Rizos de Oro fingía para obtener más dinero. Bien, estamos dispuestos a doblar la cantidad si se firma el contrato en este momento. Luego de borrar números en el contrato y agregar la nueva cantidad, el gran banquero anunció con voz potente. ¿El banco les ofrece por tan preciada mercancía? Rizos de Oro ni siquiera escuchó a cuánto ascendía la suma. El dolor de cabeza era insoportable. Estaba aturdida. Al parecer sus padres aceptaron el trato. Sin fuerzas, se dejó llevar hacia una elegante limusina que se desplazó con rapidez hasta el banco, sintiendo que la cabeza le estallaba. Caminó por los helados pasillos
Observó cómo abrían una gran puerta de acero. Finalmente, se dejó encerrar en la caja fuerte de mayor seguridad. La mañana siguiente fue un día sin sol, no solo en aquella jaula, que no tenía ventanas, sino en la que fuera su casa. Por la tarde, sus padres, abatidos, se sentaron en la mesa. Qué insípida estaba la comida sin ella. Así pasó el sábado, luego el domingo. El lunes, día señalado para recibir dinero de los banqueros, alguien llamó a la puerta, muy temprano. Era Monrod. Platicaron toda la mañana. El reloj de la sala dio la 1. Apenas había tiempo. Al llegar, se encontraron con los representantes bancarios que ya los esperaban. Subieron juntos hasta la caja fuerte, en donde había estado guardada la niña, y abrieron los 7 cerrojos que la protegían. Cuando su madre se acercó para abrazarla, murmuró a su oído: «Esta mañana vino a vernos el señor Monrod». Su padre, con rápidos movimientos, sacó de su portafolio unas tijeras que Monrod les había dado. «Son mágicas. Aquello que cortan adquiere el poder de transformarse». Al primer corte, el fuerte dolor de cabeza comenzó a ceder. Fueron suficientes 3 tijeretazos. Los banqueros, espantados, se abalanzaron sobre el oro que cayó a los pies de la niña. Ella y sus padres salieron corriendo de aquel lugar. En la oscuridad de la caja fuerte, 3 hombres miraron cómo aquel oro se convertía poco a poco en largos mechones de cabello. ¿Qué tal esta historia titulada Oropel de Marta Elena Adiña? Me gustaría leerles los demás cuentos y sobre todo leer el de Juan Andrés Magaña Adiña. ¿Cómo andaremos de tiempo? Creo que sí alcanzamos. Viene, les vuelvo a repetir, en este libro que yo tengo en mis manos, porque lo tomé en uno de los cafés de la ciudad de Guadalajara. Dice: libros libres, léeme, no estoy perdido, estoy liberado. Hay que checar la página de www.bookcrossing-mexico.com. Prometo liberarlo pronto, prometo. Ya casi lo termino. Híjoles, eso de a veces empezar a hojearlos, empezar a leer los libros y de repente que la vida nos arrebate el tiempo y dejarlos y decir luego lo continúo, no deja nada bueno, porque luego te das cuenta que vienen sorpresas ahí. Bueno, Música Marciana de Juan Andrés Magaña Viña. De él sí quiero leerles, porque evidentemente en aquel entonces, cuando él lo escribió, dice: nací el 8 de abril de 1995. Vivo con Raúl y Marta, mis padres, y con Alejandro y Fabiola, mis hermanos mayores. Ahora estoy en segundo de secundaria en el colegio de Mónaco. Mi cuento, Música Marciana, surgió una tarde cuando jugábamos mi hermano Alejandro y yo. Luego lo desarrollé en el taller de pintacuentos con la maestra Cecilia Magaña y después lo llevé para darle los últimos toques al taller Viaje a la Semilla. Dedico este escrito a toda mi familia, en especial a Alex. Bien, se dan cuenta que el escritor era estudiante de secundaria. Híjoles, por ahí en las aulas hay chicos muy talentosos. No los dejemos. Hay que darles continuidad, hay que apoyarlos, hay que sembrar en ellos el gusto por la literatura. Y si les gusta escribir, ojalá que sigan por ese camino. Yo empecé a escribir cuando estaba en la secundaria. Bueno, leo este texto, Música Marciana de Juan Andrés Magaña Adiña. Una música rara salía de aquella casa. Era música marciana, o eso parecía. Desde que se mudaron, mis vecinos me parecieron bastante raros. Un niño dijo que los vio limpiar su casa con la lengua. Guacala. Pero no les creí y decidí averiguar más. Les voy a contar su verdadera historia.
Ellos usaban camisas muy coloridas, que tal vez habían comprado en uno de sus viajes a Venus. También usaban pantalones muy gruesos de abajo. Algunas personas pensaban que eran para esconder sus tentáculos, pero yo a veces los veía sin zapatos. Tenían colijes raros y parches por todos lados, pero lo que más llamaba la atención era su abundante cabello. Muchas veces hacían cosas rarísimas, como hablar con los árboles y abrazarlos y practicar yoga marciana. A veces les salía humo por la boca, tal vez a causa del motor que llevaban dentro. Algo muy extraño es que siempre estaban sucios. Nunca se bañaban. Seguramente el agua les hacía daño, o tal vez podía dañar su mecanismo. La semana pasada llegaron más personas, al parecer del mismo planeta, a esa casa. Hicieron una fiesta muy ruidosa que no paró como hasta las 6 de la mañana. Al día siguiente actuaban de una manera aún más extraña. Afuera habían dejado muchas botellas de una sustancia en una etiqueta que decía sol. Eso debía tener un significado. Tal vez pronto llegarían visitantes del sol. La hipótesis quedó confirmada. Durante todo el día estuvieron tirados en el patio recibiendo los rayos del sol. Y ya entrada la noche, le cantaron apasionadamente a las estrellas. 3 días después, llegaron los visitantes solares. Eso sí, que llamaban la atención con sus pelos tan parados y deslumbrantes como rayos. Al parecer, se llevaban bien con los marcianos. Desde la primera noche que llegaron, subieron a las azoteas para seguir cantando. Su música viajó por todo el vecindario. Estábamos muy asustados. Creíamos que los extraterrestres estaban llamando a sus naves para invadir el mundo. Pobres policías. Tenían tanto miedo de enfrentarlos que hasta cañones trajeron. Sin embargo, fue justamente ese día cuando supimos que el lema de esos vecinos tan raros, mis vecinos marcianos, era amor y paz. Amor y paz. ¿Qué tal, texto escrito por el chico, en aquel entonces, alumno de secundaria, Juan Andrés Magaña Aviña, y que viene en este libro de Submarinos de Papel. Bueno, qué divertida me acabo de dar leyendo este texto. Evidentemente hablaba de unos vecinos hippies que llamó marcianos, ¿verdad? Bueno, finalmente les quiero compartir parte del prólogo de este libro titulado Submarinos de Papel, bajo el sello de la Sonámbula Editorial. Editado en el 2009, bajo el cuidado editorial de Cristina Quesada. Órale, ella fue mi compañera de trabajo, creo, en algún momento de la vida. Bueno, el mundo de letras de repente es muy, muy, muy chiquitito. Bueno, la parte del prólogo que les quiero leer, escrito por Yolanda, dice: había una vez una mujer que deseaba viajar a tierras lejanas, pero el viaje en avión, barco, tren o camión se salía de su presupuesto. No tenía visa ni pasaporte y solo contaba con unos cuantos días de vacaciones. Así que decidió ponerse a soñar. Y durante un año, junto con un grupo de aventureros, soñaron y construyeron el medio de transporte ideal. Sin visa ni pasaporte, se lanzaron a las profundas aguas en varios submarinos de papel. ¿Quién lo hubiera dicho? De un curso de literatura infantil surgieron los primeros navegantes: David y su pincel, Ceci y sus niños, Esther y sus alumnos, Michelle y su gracia, Liz y su experiencia. Luego se unieron al viaje Mar y su dulzura, Juan y su juventud, Lourdes y sus puntadas. Un día Rosy, de una brazada, alcanzó un cuento. Viviana y Patty vieron desde lejos el humo de colores que salía del mar y decidieron investigar qué sucedía en aquellas aguas agitadas. Llegaron cargadas de entusiasmo y se unieron al equipo. Cada uno de los cuentos ha sido una aventura,
y ha dejado a su paso un camino de olas, un camino de alegres chapoteos en las profundidades de la conciencia. Continuó el prólogo. Dice, cada uno de estos submarinos de papel son viajes al espíritu de los autores, son horas de atención a la clase de navegación y mucha humildad y persistencia para que no se les escapara la sustancia poética, único combustible en la escritura del alma. Con cariño para mis amados nautas, el producto final de este chapuzón, su teacher Yolanda Ramírez Michel. Bueno, sabemos que los talleres literarios en la ciudad de Guadalajara son muchos, o en la zona metropolitana de Guadalajara son muchos, pero Yolanda Ramírez Michel es una de las profesoras escritoras más persistentes en su labor. Mis felicitaciones para ella por este libro que tengo en mis manos y que pronto voy a liberar, lo prometo, lo prometo. No sé si siga el programa de Book Crossing, pero lo voy a liberar, lo prometo. Yolanda Ramírez Michel, compiladora de Submarinos de Papel. Supongo que a lo mejor si le preguntan por ahí a Jorge Orendain, director de La Sonámbula, seguramente lo tendrá todavía. Bien, me quiero despedir de esta emisión. Yo sé que de repente ha de ser no ha de ser, es un poquito largo, pero la intención es compartir las lecturas que a mí me han gustado, que a mí me han dejado algo o que estoy descubriendo, como el caso de los 2 textos que leí hace un momento. No los había leído honestamente, es la primera vez que los leo. El siguiente que quiero compartir es en otro tenor, porque es poesía, forma parte de una colección que sacó el ISSSTE hace ya varios años. Déjenme les digo cuándo. En junio de 1999. El ISSSTE sacó esta colección. Yo tengo algunos, no toda la colección, no toda la colección que sacaron. Le pusieron Biblioteca del ISSSTE. Y en este es una joya para mí porque es de Eduardo Lizalde. Lo tituló Rosas y otros tigres. Y quiero leerles uno de los poemas que me gustan mucho. Solamente uno. Este poemario dice: para Hilda, del coto próximo al de Rilke. Es una dedicatoria que le puso el autor Eduardo Lizalde. Leo el número 10, que viene en la página 26. Tiene una epígrafe, dice: la inevitablemente blanca sabe su perfección, es una simpleza cerca del agua. El epígrafe es de Carlos Pellicer. La blanca es como siempre la doncella elegida, la voluta de un friolento dios que vaporiza al hablar de sus mayúsculas creaciones. Y la alba rosa es una breve, una carnosa nube que anda volando bajo y que se apoya en el verde bastón de su peciolo para producir un accidente aéreo de trágicas florales consecuencias, porque es bella y lo sabe, es etérea y es nubosa e invisible en la niebla, pero no es aeronauta como la paloma, ni indestructible y poderosa como el agua. He ahí el poema de Eduardo Lizalde, que viene en esta colección Biblioteca del ISSSTE, titulado Rosas y otros tigres. Me gusta mucho este poemario porque pocas veces me ha tocado leer poemas dedicados a las flores, y evidentemente cuando ya los leemos pues encontramos un símil o una metáfora inserto en ellos. Ojalá que ustedes lo hayan encontrado, ese símil, esa comparación entre la flor y otro elemento. Y termino esta transmisión con
Ya les había dicho que iba a terminar con él. No, pero la idea de estas lecturas con rumbo, pues evidentemente también es, aparte de compartirles textos escritos por otros autores, un texto de mi propia creación. Es también un texto que viene en una antología titulada Extática, es muestra de poesía femenina, editado por Salto Mortal. Autoras de diverso calibre, por así decirlo. Por ejemplo, viene Elsa Cross, Patricia Medina, Carmen Villoro, François Roy, Selene Bueno, Yolanda Ramírez Michel, Kylie Casillas, Sandra Paz, Adriana Tafoya, Elizabeth Vivero, Renata Armas, entre otras muchas escritoras, Cherja López, Ana Castel. Híjoles, son varias, muy talentosas todas, y yo orgullosa de compartir espacio con ellas. Fue una antología que surgió a raíz de una convocatoria que sacó el proyecto Ululayu, o el viaje en bicicleta, y yo envié mi texto y pues salió seleccionado, y la editorial que estuvo a cargo de este proyecto, de esta antología, fue Salto Mortal. Les decía que esto sucedió en el, déjenme ver dónde dice. Bueno, mientras les comento, Salto Mortal es una editorial que dirige Roberto García, y aquí viene, se tiraron 500 ejemplares, cuidó la edición Yolanda Ramírez Michel, el diseño de portada e interiores fue por cuenta de Jorge Díaz Barajas, y se terminó de imprimir en julio del 2015. Es una antología que a mí me gustó mucho el terminado del proyecto, ¿sí? Está a 2 tintas, rojo y negro, y realmente es de lo más bonito en la antología, es de la que yo he participado. En otra ocasión les prometo que les leo un poema que me gusta mucho, de la maestra Elizabeth Vivero, titulado En este país, pero hoy voy a compartirles el mío. Este viene en la página 107. Se titula Vino Odisea. Cuerpo de hombre, sangre odisea, intercambio de lenguas, y en nuestros labios el tiempo se detiene. Resbalamos en silencio, y en mi garganta tu voz se escucha. Mis manos te mecen, somos extraños, o una película de terror. Lágrimas rojas, y escucho una canción. 1, 2, sirve el vino. 3, 4, agarra la pluma. 5, 6, abre el cuaderno. 7, 8, escribe el poema. 9, 10, bébelo ya. Despierto entre palabras las mismas de siempre. Hablo con el vino. ¿A dónde me quieres llevar? Vámonos ya. He ahí el poema que viene en esta antología titulada Extática, que es una muestra de poesía femenina, editada por Salto Mortal en el 2015. Y en otra ocasión, ¿les parece que les comparta 1 o 2 textos más de los que vienen aquí, de las escritoras que mencioné? Aquí está, Extática, muestra de poesía femenina de Salto Mortal. Y termino con un trago de yogurt bebible. Gracias por su atención. Si les gusta el proyecto, compartan, sugiéranos lecturas. Muchas gracias por que ya somos el día de hoy 46 amigos. Recuerden que cuando seamos 100 habrá sorpresas para ustedes. Gracias. Hasta la próxima.